es un placer muy grande. Esta entrevista es presentada por NH Velas Artesanales de Nati Herrera, que llena tus espacios de paz y de armonía con el aroma perfecto. Vas a encontrar velas decorativas y aromas para tu hogar, pedidos y envíos sin cargo todos los días al 45 72 82 y además hace souvenirs para los eventos, así que hace tu consulta. NH Velas Artesanales, aromas que iluminan y momentos que inspiran, como este junto a Mati. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Mati, un placer. Hola, hola Vani, ¿cómo estás? Qué alegría verte, escucharte y poder hablar con vos y bueno, nada, compartir este momento con vos y con tu audiencia. Realmente te decía el otro día, un honor esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias, un placer, un placer. Yo voy a estar por ahí nuevamente. Mati, bueno, yo le contaba a la gente, comunicadora hace mucho tiempo, o sea, años dedicándote a esto también, que te conocí en el Encuentro Nacional de Locutores. Y de ahí se habla de comunicar todo el tiempo, de las redes sociales. Al locutor, de hecho, ¿no? Le pasa mucho esto de ir acomodándose en las diferentes comunicaciones, en las distintas plataformas. ¿Qué crees vos en ese sentido que es importante al momento de hablar, al momento de comunicar? En este caso estamos hablando de la cámara del celular, pero ¿qué es lo que crees que es importante tener en cuenta al momento de hacerlo? Bueno, está muy buena la pregunta, Vani, porque la verdad que pensando en los profesionales, pero también en los emprendedores, en primer lugar, me parece que lo más importante es saber de lo que uno habla, ¿no? Digamos, prender la cámara y a improvisar es, te diría, casi irresponsable si vos querés transmitir un mensaje o querés vender un producto o un servicio. Irresponsable en términos de que uno, si no se prepara, puede perder el tiempo o puede perder la audiencia o la oportunidad de llegar a gente que puede ser tu cliente o que puede ser ese público al que vos querés dirigir tu mensaje. Entonces, en primer lugar eso, tener la certeza y estar preparado sobre lo que uno va a comunicar o transmitir. Luego, por supuesto, están el conocimiento y la ductilidad que uno puede tener en el uso de las herramientas, ya sea conocer el equipo con el que estás trabajando, el celular, la cámara, cómo reacciona el micrófono. Es decir, por ejemplo, yo para conectarme acá a esta transmisión tuve que habilitar los permisos del navegador para la cámara y para el micrófono. Y si yo no tengo en cuenta eso, es probable que cuando yo convoque a una transmisión y no lo tengo previsto, voy a demorar, voy a perder, me voy a poner nervioso. Entonces, digo, hay que prever una variedad de cosas para poder hacer una transmisión y poder hablar de lo que uno sabe, poder transmitir, estar tranquilo, básicamente. Pero te diré que como que lo importante en primer lugar es eso, saber de lo que uno habla, estar preparado, básicamente. Antes de prender la cámara es pensar, bueno, ¿cuánto hay? Acá hay algo que se juega mucho, ¿no? Porque el que recién está queriendo comenzar a expresarse en redes sociales, uno habla mucho de la autenticidad y desde comunicar desde ese lugar, pero creo como cómo llegamos a ese equilibrio entre ser auténtico y expresarme como me sale a tener un orden en el mensaje que quiero decir, porque si no pasan 20 minutos y no dijiste lo que querías comunicar. Bueno, sí, suele suceder cuando las personas que empiezan a generar contenido no están muy familiarizadas con el mundo de la comunicación. Es decir, uno, más allá de la plataforma o el medio que utilice, ¿verdad? Porque incluso en vivo o en directo, cuando estás en una reunión, si vos no podés hacer como la introducción, el desarrollo y la conclusión de una idea, por supuesto que cuando llegues a una plataforma, ya sea una red social, YouTube o lo que sea, te va a costar lo mismo, ¿no? Entonces, primero, el ejercicio es hacer. Hacer te permite a vos equivocarte y aprender. Es decir, muchas veces ocurre que para cualquier iniciativa uno siempre piensa en el ideal, ¿no? En, digamos, me Sí. voy a hacer un curso para, bueno, ser un buen orador, me voy a hacer un curso para entender cuáles son los lineamientos, los principios básicos de la comunicación, me voy a hacer un curso para hacer un streaming, bueno, y siempre va pensando y se dilata
largarse a la cancha, ¿verdad? Entonces, digo, me parece que para los emprendedores o para los que recién arrancan, está bueno arrancar, pensar, usar las herramientas, pensar de antemano, planificar qué vas a hacer, pero arrancá. Ujú. Arrancá porque en la marcha vos te vas a ir dando cuenta qué es lo que tenés que mejorar. Por supuesto que lo principal en estas cosas son estar atentos a lo que hacen las cuentas que trabajan bien los contenidos, que trabajan bien los mensajes, porque esa es una forma de copiar eso que está haciendo el otro y que está funcionando. Entonces, está muy bueno la observación de otros ejemplos, de otras experiencias, como para decir, bueno, puedo replicar eso, me da la capacidad para hacer lo mismo, para poder transmitir, o bueno, al menos hago una prueba y veo qué tal, pero hay que hacerlo, porque si no, uno no comienza nunca y no aprende, el error nos enseña, claramente. Entonces, si nosotros no nos exponemos al error, no aprendemos. Por supuesto que los primeros videos quizás vas a arrancar con miedo, vas a arrancar nervioso y te cueste cerrar la idea o te cueste vender el gancho para que esa audiencia quede ahí, se entretenga y permanezca durante todo tu video, pero arranca que en el segundo te va a salir mejor, en el tercero vas a estar mucho mejor, en el cuarto vas a tener tal confianza que vas a poder transmitir esa idea y vas a poder explicarle a tu audiencia qué es lo que vos querés transmitir. Entonces, Diego, como para pasar en limpio de lo que hemos conversado hasta ahora, es saber de lo que uno habla, conocer las herramientas y las plataformas y comenzar. Y comenzar porque es un ejercicio, es un músculo, ¿viste? Como vas al Eso, gimnasio y lo sí. entrenás, los primeros días te van a doler un poco los músculos. A la otra semana vas a estar así como pecho inflado y vas a decir, qué bien, qué bueno que está esto. Sí, Así que bueno, eso sería como el consejo, mi consejo. la exposición hacia la práctica, porque hoy les contaba que quienes estudiamos para ser locutores, así aprendimos a exponernos en la práctica justamente, y en esto de pasar mucha vergüenza. ¿Cuáles crees que son por ahí quizás los errores más comunes? Bueno, esto de que decías al principio es uno de ellos, de llenarse quizás de mucha información, de muchos cursos, de qué es lo ideal, qué es esto y lo otro antes de empezar. ¿Cuáles otros ves que quizás son impedimentos? Mira, a ver, yo creo que en esto que vos decís, el locutor se ha transformado, pero se han transformado también muchas profesiones. Hoy por hoy podemos decir que un locutor es un comunicador integral, porque Ujú. antes el locutor, si era maestro de ceremonias, tenía que, o tiene, o los maestros de ceremonias, que seguramente debe haber varios escuchándote, saben el manejo del tempo, de las canciones, de las cortinas, sabe el manejo del timing, de los momentos, de lo que tiene que transmitir en un evento, en un acto. Eh, Hoy los locutores no solamente graban en cabina, sino que también hacen doblajes, sino que también hacen streaming, sino que también están moderando. Entonces, de repente hay que incorporar muchas herramientas, pero además muchas competencias, porque la herramienta sola no alcanza, tenés que saber cómo usarla. Entonces, Claro. quizás, no sé si error, pero sí esto, ¿no? De conocer en el medio en el que vos estás ejerciendo tu profesión o ejerciendo la práctica de comunicación, ¿verdad? Entonces, si Mm. vos no lo conoces, si vos te mandás a ciegas, bueno, quizás sea un error, pero el error está en esto, en no aprovechar la oportunidad. Eso que yo te decía, viste, Claro. quizás si no te preparas, vas a perder tiempo, vas a perder el momento de tranquilidad para aprender y conectarte con tu audiencia y en vez de estar pensando en lo que tenés que decir, vas a estar pensando en la técnica y eso te pone nervioso, ¿verdad? Claro. Entonces, quizá es eso lo que uno tiene que prever para prepararse y que ese momento de nerviosismo no ocurra o si ocurre, sea lo mínimo y que a vos te permita focalizarte en tu mensaje. Ujú. ¿Qué herramientas, por ejemplo, acá ya es más técnico, que de todas maneras lo hablamos, es lo que decís, empezar y empezar como vos te sale y como vos podés, pero por ahí sumarle, ya que estamos hablando del rubro, ¿qué pueden hacer quizás previos si se ponen muy nerviosas o muy nerviosos antes? O esto de cuando necesitan exponerse o hablar
Ya acá estamos hablando ya si les tiembla la voz, ya estamos hablando de una exposición, bueno, de capaz de otro nivel que no sea de redes sociales, pero viene bien el dato. ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer para un poco relajar? Grabarte y probar cómo funciona, probar cómo decir, bueno, ponerle que hoy por hoy las plataformas nos obligan a una velocidad increíble, ¿no? Esto porque vos tenés 15 segundos para conectar con tu audiencia en una historia. Sí. Tenés casi ahí 45, 50, 60 segundos para un reel. Entonces, las plataformas nos han obligado, nos han llevado a un lugar donde todo tiene que ser veloz, todo tiene que ser impactante, y bueno, no deja de ser un desafío. Entonces, hoy es la realidad que nos obligan las redes sociales o este tipo de plataformas, ¿no? Mañana van a ser, bueno, otras quizás. Entonces, Ujú. en esa necesidad de estar ahí, digo, quizás si estás nervioso, hacé la prueba. Probá un video, grabate, compartilo con alguien, a ver si le gusta, no le gusta. El otro te va a decir, mirá, me parece que la voz te tiembla, estás más nervioso. Bueno, relájate. Y después, obviamente, hay muchos recursos que uno puede tomar si efectivamente uno está pensando en que esa comunicación que querés hacer sea sostenible y sustentable en el tiempo. Por supuesto, si sos emprendedor o querés generar contenido para tu negocio, para tu profesión, estudio, lo que sea, bueno, hace teatro, hacete algún curso de oratoria, eso te va a soltar, manejar los espacios, los tiempos, te va a permitir tener mayor seguridad para poder transmitir y que esos videos, esos reels o esas historias puedan llegar a esa audiencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, si empezás con eso, con tu propia práctica en tu lugar, con un buen lugar, con una buena iluminación, con un trípode, comprate un trípode, grabate y empezá a hacerlo. El primero, como te digo, quizás no te salga tan bien, el segundo te va a salir mejor y así vas a ir incorporando esa cosa que también te da la práctica, ¿no? Es decir, bueno, sí, no, si yo lo viera en mi teléfono cuando estoy scrolleando y seguro lo paso de largo porque te vas a dar cuenta, básicamente. Uno va generando criterio ahí, ¿no? En ese consumo que uno hace genera criterio totalmente. Eh, Totalmente. Es decir, ¿qué consumiría yo? Viste que uno cuando empieza a ver las redes sociales pasa eso, ¿no? Empezás digamos, ¿qué es lo que me atrae a mí? Bueno, me atrae un buen gancho, una buena toma rápida, una buena fuente, una buena letra que está ahí que me dice qué es lo que me va a vender. Vender entre comillas, digo, no es que me ofrece un producto, sino que hay algo ahí en esa narrativa, en esa historia que me atrapa. Bueno, imítalo. Por eso te Ujú. digo, también es importante ver esas cuentas, Sí, esas sí. páginas o esos perfiles que te Ujú. gustan, porque quizás, no te digo que lo hagas igual, pero quizás vas a poder hacer algo parecido y te va a servir. Totalmente. Ahora, ¿Sabes qué? Sí. no, quería decir esto. Lo importante es ser auténtico también, ¿no? Es decir, que yo no construya un personaje. Alguno puede construir un personaje porque trabaja desde el humor o porque tiene competencias para hacerlo y está bueno y es un personaje. Ujú. Ahora, si vos sos un emprendedor, un profesional, digo, lo que vende y lo que engancha es la autenticidad, la espontaneidad. Hay muchos ejemplos de perfiles y de cuentas. No sé si has visto, se ha viralizado mucho la intendenta de San Miguel de Eh, Tucumán. Me encantó. ¿Sí? ¿Viste? Pero me Pero, quedé mirándolo, yo dije, qué buena estrategia. pero la tipa, ¿por qué te atrapa? Porque la comunicación política también está atravesada por múltiples variables, digamos. Es un Sí. caso, es como para estudiarlo y analizarlo y no nos da el tiempo. Pero hay algo ahí de espontaneidad, de ser ella, que es lo que Ujú. engancha, ¿verdad? Y de Entonces, real, ¿no? y de real, claro, más allá de que, como te digo, la política y la comunicación política está atravesada por la subjetividad de las emociones, bueno, claramente va a tener los que estén en contra y los que estén a favor, pero bueno, ella lo que vende es su ser ella, y eso atrapa, y eso engancha, ¿no? Y eso también Ujú. pasa,
en las redes sociales, que esto que nos llevan a esa cuestión de rapidez, de todo rápido, impactante, cortes, transiciones rapidísimas, que atrapan, digamos, que construyen esa cuestión de estímulo, porque si Sí. no, te perdés en el universo de historias y de contenido. Entonces, hoy la gente creo que está buscando eso, esos lugares comunes que te dicen, ese puede ser yo, Ujú, ¿no? En ujú. cuanto no solamente a la narrativa o a la historia que está vendiendo, sino también a la venta de productos, porque también hay una cuestión en el consumo muy aspiracional. Entonces, es decir, bueno, si vos vendés algo que puede ser replicado por todos, que puede ser alcanzado por todos, hacelo de manera auténtica, porque lo que tenés que transmitir que todos pueden conseguir eso, sea un curso, sea un objeto, lo que sea, ¿no? Y la autenticidad ahí creo que juega un rol importantísimo. Ujú. Que es en definitiva lo que se termina transmitiendo. Tal cual, Lo que no está dicho, lo que no está en guión, pero que lo tal sentimos. cual, tal cual, tal Sí. cual. Hay una cuestión en las tendencias en comunicación de este año de las organizaciones, de las empresas, es, bueno, trabajar esa cuestión de mayor cercanía, de mayor empatía en las Mm, comunicaciones, en esta cuestión de la vorágine de las redes sociales, hace que uno trabaje para el algoritmo y se olvida del otro, porque en claro, realidad te obliga a pensar, bueno, a ver qué pasa si yo lo hago tan rápido con este gancho visual y en 30 segundos trato de hablar y no estoy pensando en el que le voy a hablar, estoy pensando en ganarle al algoritmo. Y ahí quizás perdemos la noción de que le tenemos que hablar al otro, que lo tenemos que convencer, que lo tenemos que persuadir para tomar un curso, para comprar un objeto, o transmitir algún pensamiento. Digo, exacto. entonces, digamos, es importante generar y construir ese equilibrio, pero volvemos a lo mismo, te lo da la práctica también. Entonces, Sí. creo que el call to action sería, o la llamada a la acción es Y además que hacelo, empezá y te va a ir y bien. eso, que más que nosotros, que al ser críticos, ¿no? Porque te ves en el videíto, entonces, si vos te haces esta práctica y te ves en el videíto, qué mejor que tu autocrítica para ir acomodando, ¿no? Aquello que te va faltando, que decís vos que, bueno, acá lo podría haber hecho mejor. Y es la única manera, totalmente. ¿Sabes lo que descubrí también, Mati, en esto, en este mundo? Es decir, cuando yo empecé a decir, bueno, tengo que empezar a transmitir más todo las reflexiones y demás, y entonces empecé a esto. Me sirvió mucho este tip de empezar a ver los referentes que a mí me resonaban, cómo comunicaban y cómo transmitían esto que yo estoy haciendo y cómo ellos lo plasmaban en las redes sociales. Y entonces eso me parece que es fundamental lo que decías y lo otro es tu propio estilo en esto que también que aportabas. Porque me daba cuenta que yo para formato corto es un poco complejo para mí, me brota, entonces es como un par de segundos es imposible. Entonces dije, ok, mi formato quizás es un poco más largo, entonces mi estilo es hablar más extendido, desarrollar más un tema, entonces veo en qué plataforma, de qué manera y cómo engancho quizás algún short o alguna cosa un poco más cortita en las redes como Instagram o como TikTok y hago un contenido un poco más largo. Pero eso fue, claro, sentarme a ver cómo comunicaban los referentes y cuál era mi propio estilo. Porque claro, te perdés en tantos estilos, te perdés en tanta forma de comunicar. Y todo también tiene que ver Totalmente. dependiendo de tu mensaje, de lo que vos quieras comunicar. Entonces ahí es donde te das cuenta que el formato, la edición del video, lo que fuera, quizás no, en mi caso no, edición de video no va por lo que yo comunico, entonces tantos efectos le terminan quitando un poco el sentido. Entonces ahí fue que me dije, ok, voy por acá. Pero es un ejercicio re importante. Sí, 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 totalmente. Además, digo, uno tiene que empezar a tener la dimensión de las redes sociales y de las plataformas, ¿no? Digamos que de alguna manera las plataformas y las redes sociales nos permiten ampliar audiencias. Pero Ujú. hay una audiencia que nos rodea, que está más cerca, que está en el día a día, en la diaria, que si nosotros construimos este personaje que te decía, nos despega de la realidad, ¿verdad?
Entonces, esa comunidad en la que nosotros hacemos pie, en realidad nos empieza a desconocer. Y esa plataforma, uno no puede desatenderla. Ujú. Esta Claro. es una opinión muy personal. Digo, uno tiene que hacer pie en su propia comunidad para trascender y para ampliar esas audiencias, porque eso es lo que sostiene la autenticidad. Entonces, digo, pensarlo de esa manera, después está esto que vos decís, vos empezás a mirar las métricas, empezás a ver cómo funciona tu contenido y lo vas a ir adaptando. Y si ya encontrás tu audiencia nicho, bueno, sabes que eso funciona, ese formato funciona y las redes sociales son solamente la vidriera para que entren a tu contenido pleno. Entonces, bueno, uno estas cosas las va viviendo y las va experimentando. Hoy yo digo siempre, para graficar, las plataformas son como un edificio de alquiler. Nos alquilan un departamento y uno es un huésped que está supeditado a que ese dueño de ese espacio te cambie las reglas todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, Instagram volvió a cambiar el formato de las piezas, ¿no? Del feed. Antes era una relación de aspecto 4:5, bueno, está viendo que los humanos estábamos cada vez más contaminados del celular y que no lo soltamos ni siquiera para dormir. Entonces ya cambió las dimensiones y te tenés que hacer unas placas para que ocupen mayor espacio en la pantalla. Bueno, entonces estás todo el tiempo viendo cómo sostener eso. Que está bien, digamos, uno no tiene que perder de vista eso, pero sí tiene que trabajar sobre su propio edificio, su propio espacio. Puede ser una página web, un canal de YouTube, donde eso que vos haces, que bien vos decías, bueno, yo no lo edito, para mí es más largo, mi mensaje tiene esta forma, y encontraste ese nicho. Bueno, metele, porque es por ahí, básicamente. Utiliza las bondades que te permiten las redes sociales solo como una puerta de entrada. Bueno, si lo pensás de esa manera, ya tenés planteada una estrategia y una meta. ¿Me explico? Pero digo, eso es también, bueno, parte del aprendizaje, del hacer, del estar, y por supuesto, para todo lo que vos emprendas, tenés que sostenerlo en el tiempo, porque si no, no funciona. Entonces, si vas a arrancar en las redes sociales y pensaste en todo esto que te contamos desde un principio, bueno, pensalo para hacerlo sostenido, porque tampoco vale que vos hagas un video al mes, no te va a servir. Claro, exacto, exacto, Y ¿no? también, Sí. y en eso digo, no subestimar que las redes sociales son una empresa, y como empresa están forjadas en un ámbito capitalista. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hacer contenido a veces no alcanza, que hacer pauta a veces no alcanza, sino que hay que buscar un equilibrio entre sostener una producción de contenido en el tiempo y quizás meter pauta para que eso lo gire, porque claramente sabemos que no hay una relación solidaria. Las redes, si vos no pones la plata y no generás contenido y qué sé yo, no te muestra. Es así. Entonces, hay que pensar en todo, hay que pensar, digamos, pensar el mensaje, pensar cómo hacerlo, y una vez que estás en ese paso, bueno, da el otro y fíjate cómo lo vas a planificar, cómo vas a hacer la producción de contenido para que eso se sostenga y que tu audiencia esté estimulada todo el tiempo, básicamente. Ujú. Hermoso, hermosa charla, Matías, un placer. ¿Tenemos fecha de encuentro de locutor? Porque todos estos temas también se hablan ahí. Bueno, vos estás trabajando a pleno con todo lo que es difusión y todo esto. ¿Hay nueva Sí, fecha para este año? hay fecha, ya vamos a largar, ya junio largamos la comunicación el 5, 6 y 7 de septiembre en Ujú. el complejo del Norte, en Río Segundo, que es un complejo que ya nos viene albergando hace unos años, hace unas cuantas ediciones. Es un complejo muy cómodo, que tiene hotelería, que tiene salones de evento, y donde recibimos a locutores y comunicadores de todo el país, estudiantes también, porque no está cerrado, en 3 días, donde compartimos muchos conocimientos, mucha camaradería, que es fundamental. Y este año el Encuentro Nacional de Locutores justamente tiene esto, el eslogan es humana conexión, ¿no? Hablarle, volver a hablarle al otro, sin las pantallas de por medio. Esto no implica descartar los dispositivos, porque tampoco somos tontos, pero sí entender esto que estábamos hablando
de no perder de vista que hay un otro al que le queremos hablar. Y sobre eso vamos a trabajar y vamos a debatir y poner en tensiones nuestras prácticas y cómo hacemos para llegarle al otro en un mundo que está cada vez más polarizado en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, tenemos que recuperar la esencia del ser humano, de que la comunicación es un acto social y que en eso también nuestro rol como comunicadores, como locutores, es súper importante. Total, qué lindo, me encanta. Bueno, ahí voy a estar. Bueno, te esperamos. Sí, se me la debía hace rato, hace bastante. Un placer realmente. Muchísimas gracias por toda esta información y por tu tiempo y este momento. Gracias. Vani, gracias. El gusto es mío y bueno, espero que haya servido ahí a tu audiencia esta charla. Por supuesto, siempre puede haber más información. Hay que buscar, hay que, informarse y prepararse. Totalmente. Un placer. Que tengas excelente fin de semana, Mati. Igualmente, nos vemos. Saludos a todos. Luego. Chao, chao. Chao, chao. Con nosotros Matías Pardo, charlando sobre todos estos temas, así que queda todo esto grabado. Va a estar en mi YouTube también, Vanina Cárcamo, que voy subiendo todas las entrevistas. Increíble, gente. Yo no tengo mucho más para agregar esto. Matías charlando sobre la comunicación también, sobre los principales objeciones a veces que tenemos en momentos de comunicar. La comunicación hoy en día también, cómo estamos a través de las redes sociales, así que a rever este momento a través de las redes para poder volver a conectar con esta información. 12 del mediodía, 7 minutos en todo el país. En unos segunditos nada más, Lucas Ferrer con nosotros. Hierros nervurados y lisos, ángulos, perfiles, planchuelas.